gustaría preguntarles cómo, para el cierre de este gobierno, cómo se espera entregar en materia de orden público esos activos que están en este momento trabados por diferentes temas de, valga la redundancia, orden público. Me gustaría conocer desde el lado del doctor Velandia cuál es la meta para entregar y desde el lado de ASUPET qué se espera y cómo está frenando el orden público al desarrollo de la producción y exploración en Colombia. Bueno, Jennifer, activos productivos. Digamos, ¿y qué son los activos productivos? Un poquito para la pedagogía de las personas. Hay una serie de pozos y campos que tienen hoy reservas, tenían producción, pero que por evaluaciones económicas de las compañías, incluso de la misma agencia, no estaban siendo llevados a superficie esos hidrocarburos. Manteniendo la línea clara del gobierno de no firmar contratos de exploración y producción, se podían revisar esos activos y uno de los preceptos que lo explicaba es que era hacer más eficiente lo que tenemos. Y esos activos son recursos ya descubiertos en el marco de contratos ya firmados que los podíamos llevar a superficie. Comenzamos un primer proceso, no tenía la NH, entre otras cosas, el marco normativo que le facultara o salir a buscar a alguien que le diga, mire, ahí está ese campo, con reservas, con producción, usted lo puede entrar a administrar, lleva esos hidrocarburos a superficie y pues acordamos una participación para el Estado y obviamente pues una participación por su inversión. Hicimos el primer ejercicio, que era un campo que se llamaba Atarraya. Nos sorprendió mucho el interés de las compañías nacionales, incluso otras extranjeras, en tener ese activo. Pues ese proceso terminó exitosamente y la compañía nos ofreció una participación muy importante y ya asignamos ese campo. Como tú preguntas es, ¿ahora qué sigue? Estamos evaluando con Ecopetrol y con otras compañías muchos de esos activos, que le digo, no implica firmar contratos de exploración y producción, es buscar a alguien que saque esos hidrocarburos a su superficie porque ya están descubiertos, porque eran un contrato ya firmado. Y en ese escenario, creo que tenemos, y vamos a ver si alcanzamos antes de terminar este año, hacer ya la segunda ronda de ese proceso de activos productivos para ya tener un número plural. Queríamos probarlo, siempre era la primera vez que lo hacíamos y entonces queríamos mirar cómo nos iba, nos fue excelente, la inversión, las compañías que se presentaron, casi 30 compañías queriendo tener ese activo productivo. Alguien va a decir, no, es que están irrumpiendo la línea de política. No, insisto que eso ya son activos en el marco de contratos firmados. Y pues esperamos, como te contaba, si al final del año podemos sacar una serie de activos ya plurales, lo estamos evaluando con Ecopetrol, para poderlos colocar en las empresas y que esos recursos que están ya descubiertos ahí los podamos optimizar. Segundo, la pregunta, el escenario de orden público. Les explicaba en mi presentación de hace unos minutos que no bastó solamente con normalizar los que encontramos suspendidos cuando llegamos en este gobierno, sino tomar medidas preventivas para que no se vayan a desescalar nuevos procesos que terminen con la suspensión de nuevos contratos. De esos 30 que teníamos cuando comenzamos, ya normalizamos 7 y a través de más de 200 acciones que hemos tenido en territorio con la estrategia territorial de hidrocarburos, hemos atendido circunstancias de conflictividad que nos hubieran podido desencadenar. Estamos focalizándonos a un trabajo mucho más preventivo. Normalizamos lo que encontramos con problemas y el otro trabajo muy importante es evitar que esas condiciones de conflictividad mejoren. Y hemos invitado a la industria, y lo estamos haciendo desde el gobierno, a sentarnos en las regiones, a hablar, lo hicimos de hecho la semana pasada en Yopal, a sentarnos con los mandatarios, con las comunidades, con las empresas, a que seamos capaces de superar nuestras dificultades y pensemos en el interés general más que a veces en un interés particular. Y creo que eso nos está dando buenos resultados, pero siempre habrá mejores formas de hacer las cosas y siempre habrá retos que nos desafían y a los que queremos abordar. Muchas gracias, pero así pues Ok, yo creo que un dato importante es que hoy estamos cerca de los 755.000 barriles promedio de año. Si sumáramos los números que nos presentó el doctor Velandia, pudiéramos estar cercanos casi a los 800.000 barriles. Y en buena parte tiene que ver con dos elementos
de orden público. Uno, que durante el primer trimestre, desafortunadamente, voladuras de oleoductos particularmente afectaron la producción del departamento de Arauca y algunos paros y bloqueos en el departamento del Meta, dos grandes departamentos productores del país. ¿Y qué esperamos? Pues que estas estrategias que se han anunciado desde gobierno, que se han anunciado desde la agencia, con la implementación o más bien con las consecuencias, con continuar y fortalecer la ETH a través de una alianza entre gremios, industria, territorio, gobierno y otras entidades que participan del Estado, realmente nos permitan disminuir las diferencias que se tienen para lograr incrementar la producción de manera significativa. Creemos que sí podemos lograrlo, estamos todavía algo como unos 15.000 barriles por fuera del marco fiscal de mediano plazo, que es una referencia importante para el país en términos económicos, y ojalá podamos en este trimestre que resta subir la producción que tenemos en Colombia. Gracias. ¿Cómo va la ronda de eólica offshore? El depósito de ofertas finalmente es para el 14 de octubre. ¿Qué nos puede adelantar de eso? Y ustedes pretendían al menos entregar un giga, están viendo más potencial de entregar una mayor capacidad. Bueno. Por un lado, y por el otro también, ¿cómo han visto una evolución de reservas de hidrocarburos? Bueno, la primera ronda eólica. El desafío que adquirió este gobierno de lanzarse siendo pues un país emergente en este desarrollo de esta industria, comportaba un desafío enorme de promoción del país a nivel mundial. Lo hicimos, explicamos las bondades que tiene el país para invertir y logramos que 8 empresas extranjeras, más 3 colombianas, unas de forma individual, otras en consorcio, en fin, pudieran acreditarse, porque es muy similar al proceso que hacíamos en la industria oil and gas, que tienen que acreditar demostrando capacidad técnica, financiera, legal para poder incursionar en el proceso. Todas quedaron habilitadas porque son grandes jugadores a nivel mundial los que están participando en el proceso. Y el siguiente hito es ya la presentación. Una vez acreditada, ellos presentaron, algunas propuestas de áreas que tienen interés, pero eso se materializará el 14 de octubre, un día antes de nuestro evento de la agencia. Presentarán ya las ofertas. Vamos a esperar que todo haya funcionado dentro de la debida, pero pues todo está en como dice, en el fuero de las compañías, en sus análisis que hagan, pero por lo menos yo, como siempre, soy optimista, y un optimista es el que ve la realidad con otra perspectiva. Yo creo que van a haber varias compañías que nos van a presentar ofertas. El reto es que como mínimo asignáramos 1 giga, es una proporción importantísima, 1 giga de generación de energía eólica nos pondría con una matriz mucho más diversa y en un reto importante hacia lo que viene. Ahí no va a parar todo el tema de asignación de energía eólica en el Mar Caribe. Estamos buscando los procesos que vamos a ir avanzando más hacia el norte, donde hay también extraordinarios potenciales. Vamos a esperar el 14. Yo sigo siendo optimista de que asignemos varias áreas como una apertura importante a esta nueva, provincia energética que tiene el país. Y en segundo lugar, a su pregunta sobre el tema de reservas, pues estamos buscando qué mecanismos que implementamos desde el año pasado y que nos dieron ya unos resultados aceptables, en empezar a ver un cambio en esa tendencia, que tiene que ver con investigación, con aplicación de técnicas de recobro mejorado. En eso no hemos declinado, seguimos trabajando con la CIPET, con los gremios, con las empresas, porque hay un frente muy importante. Lo que hemos evaluado desde el 2018 para acá, el gran porcentaje de incorporación de nuevas reservas está en la línea de lograr hacer más eficiente lo que ya hemos descubierto, es decir, por ejemplo, temas de recobro mejorado. Por nuevas incorporaciones de 2018 hasta acá son 7 años. En 7 años los aportes por nuevos, pese a que hemos firmado muchos contratos, los aportes de esos nuevos contratos no es significativo.
Luego, pues uno cuando tiene una línea de negocios, es diversa su empresa y alguna de las líneas de negocios le está dando mejor rentabilidad, pues se concentra en esa que le está dando. Y lo que hoy nos está dando es optimizar esa producción en los campos ya descubiertos y en lo que estamos trabajando. El gran porcentaje de incorporación de reservas en el último año se debió a condiciones de mejoramiento del recobro mejorado. Y hay que seguir trabajando sin dejar de hacer otras fuentes de incorporación sin trabajarlas. Luego, yo en el escenario que estamos visualizando, pues nuestra idea es como mínimo mantener esa curva, ese punto de inflexión, que no nos volvamos otra vez a caer y estamos trabajando en eso. Insisto, en el marco de los contratos ya firmados, bajo el principio hacer más eficiente lo que tenemos. Doctor, buenos días. Hola. Doctor, ¿cómo afecta el gremio al sector la certificación que se por parte de todos? Pues no, yo no le veo mayores afectaciones. Ahí hay un tema de política de acompañamiento del gobierno americano hacia ese tema de apoyo militar, económico, todo focalizado para pues el tema de erradicación de cultivos. La industria petrolera y las compañías que invierten en Colombia conocen muy bien el país, conocen la industria, conocen su arreglo institucional, conocen su marco normativo y hasta hoy, le digo que ninguna compañía, y podemos entrar si quieres en detalle de las compañías que supuestamente se dijo en su momento que se iban por falta de confianza en el país, las que se han ido no es por falta de confianza en el país. Luego las compañías, saben, esta industria se ha desarrollado por más de 100 años, en momentos muy álgidos de nuestra historia. Ustedes lo saben, década de los 70, 80, muy álgidos. Y han mantenido su confianza en el país, siguen manifestando su interés de estar en el país. Luego yo no veo que pueda haber una relación directa con la manifestación del día de ayer del gobierno americano. Gracias, sigue viviendo. Doctor Velandia, la disponibilidad de gas en el país, el panorama de 2026, cuándo se tendría que importar para garantizar de pronto el suministro en el país, y otro tiene que ver con la prohibición de la exportación de carbón a Israel, cómo esto afecta de pronto al tema del sector en el país y qué otras alternativas se estarían planteando sobre la mesa ante esta prohibición. Bueno, comienzo por la segunda porque esa la quiero sacar fácil, no es de mi competencia los temas de minería y de carbón, entonces no te puedo dar una aproximación mucho más objetiva de lo que podría decir como colombiano, entonces no abstengo de opinar porque no es un tema que esté bajo mi competencia. Segundo, digamos, cuando teníamos momentos, digamos, de tranquilidad en todas estas, y no se estaban manifestando los efectos del decrecimiento que llevamos desde hace 12 años. Yo quiero ser enfático en eso. Aquí nos pasa a veces como en el tema de la salud. La última EPS que atendió al señor es la que le echan como las culpas de las causas por las que se murió el señor. Se nos olvida que durante 30 o 40 años de desatención, de inacción de las otras EPS llevaron al desencadenamiento, y la última EPS que tuvo el señor, dice, es que ella fue. Entonces, todo este proceso que lleva varios años, muchos más, aquí están los expertos que saben esa declinación de nuestros campos, hay que fuera responsabilidad de la acción o inacción de los 2 últimos años o los 3 últimos años. Tenemos que gestionar los efectos de lo que ha pasado en esa historia ya de década y media. Entonces lo que estamos es buscando cómo garantizar esa provisión de gas. Segundo aspecto, no se nos debe olvidar que gas llevamos importando desde el 2016 a través de una estructura de regasificación que tenemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que obviamente hoy el foco de esa regasificadora era atender el parque térmico, pero con esa declinación que han venido trayendo nuestros campos en más de 12 años, pues se ha tenido que importar un poco más para atender otros sectores de la economía. Desde el gobierno, en cabeza del ministro, estamos definiendo una estrategia de gas que nos permita articular acciones entre las empresas, el gobierno nacional, de cara a que disminuyamos esa dependencia de la importación. Quizás se vaya a tener que hacer, pero yo insisto, y qué pena hacer ese llamado,
insisto, y acordamos con el sector privado de que la información sobre la que nos centraríamos para tomar nuestras acciones era del gestor del mercado. Y a veces no hacemos atención a eso. Yo invito a que mantengamos esa regla de juego y que la información del gestor del mercado, desde la ANH nos corresponde hacer toda la gestión, el seguimiento a los campos, y estamos, como se los mostré en la diapositiva, haciéndole seguimiento a 12 proyectos específicos para incorporar cerca de 55 millones de pies cúbicos que ayude a disminuir esa brecha que puede haber para el año entrante, con otras acciones que tengamos que tomar para ir minimizando esos efectos del gas importado. Y si se requiere gas importado, buscar mejores precios. El gas que tenemos hoy en la estructura de importación es un gas costoso. Estamos evaluando desde el gobierno propuestas, pero siempre con el objetivo de garantizarle a los colombianos que tengan el gas y a los precios más asequibles posibles. ¿Cómo se consiguen esos precios más baratos si los precios que manejan en la regasificadora son precios internacionales? Sí, hay unas condiciones de mercado que hace que cuando, y eso pasa en cualquier producto del mercado que se maneja por oferta y demanda, es que cuando usted pueda comprar a largo plazo ese gas, pues obviamente puede lograr precios más, pues digamos, más beneficiosos para el consumidor final. Estamos desde la CRED haciendo los ajustes para que esa importación se pueda hacer con contratos a largo plazo y no salir a un mercado spot que es vulnerable y que es no solamente frágil, sino que también es muy fluctuante en precios y que al final le repercuten en tarifas al usuario. Esos son los ajustes regulatorios, y también hay muchos jugadores en el mundo que le están ofreciendo a Colombia mejores condiciones de las que hoy tenemos, pero hay que evaluarlas, los tiempos, las condiciones técnicas que se necesitan, en fin. Tenemos una infraestructura hoy que hay que saberla aprovechar, no nos coge estas condiciones. Tenemos justo el gasoducto donde podríamos importar el gas, hay que hacerle algunos ajustes de presión, de tamaño a esos, y también estamos trabajando en hacer unos ajustes normativos también que nos permita reconvertir algunas líneas de flujo, oleoductos antes, para poderlos convertir en gasoductos y poder llevar ese gas de la costa, porque el déficit fundamental se nos está presentando hacia el interior del país, pero afortunadamente no estamos diciendo es que nos toca construir unos gasoductos que nunca no lo teníamos. Pues recuerda que los descubrimientos importantes que nos han ayudado a atender la demanda durante más de 45 años comenzaron en Chuchupa, Ballena, tenemos esa infraestructura. Hay que hacer los ajustes normativos y lo estamos trabajando sentados de la mano con las mismas compañías, con las propuestas de varios agentes que tienen sobre la mesa portafolios de proyectos muy interesantes, pero hay que evaluarlos, vuelvo y repito, el más económico y el que lo tengamos en el menor tiempo posible. Teniendo en cuenta que de manera productiva el sector hidrocarburos presentó una contracción en el segundo trimestre del 5.7%, ¿cuáles son, digamos, que las principales inquietudes y preocupaciones que se tienen desde el gremio ASIPE para precisamente pues, poder revertir la historia en materia de vivir? Y también, digamos, si esa pregunta también la puede responder. Yo creo que hay que arrancar mencionando precisamente la importancia que tiene el sector de los hidrocarburos en la economía y en el marco fiscal del país. Y precisamente esas contracciones en exportaciones y en producción generalmente pues afectan la economía del país y los cálculos de planeación y de presupuesto que se puedan tener. Hay tres elementos que quisiera resaltar. Primero de ellos, ya lo mencionamos, que tiene que ver con el tema de orden público, entendido como esa interacción que está afectando de alguna manera la producción que es posible sacar, que ya la tenemos en la mano. Un segundo elemento tiene que ver con el tema tecnológico. Estamos trabajando en unos campos que vienen con muchos años, que tienen su declinación natural. Recordemos que campos como por ejemplo la Cira tienen 105 años hoy de operaciones, y tenemos muchos otros que están en el Piedemonte Llanero y en los llanos orientales, que tienen retos técnicos y tecnológicos, que entre otras cosas vamos a abordar en el marco de este congreso. Vamos a tener más de 128 presentaciones de trabajos técnicos que buscan
precisamente resolver esos problemas desde la academia, desde la innovación, desde la investigación, y es un elemento en que la industria sigue trabajando. Lo decía el doctor Velandia, la mayor incorporación de reservas que se tuvo el año pasado tiene que ver precisamente con acciones desde lo técnico, desde la mejora de los proyectos y desde la mejora de los procesos para lograr tener mayor producción y mayor incorporación de reservas. Y un tercer elemento tiene que ver con la exploración. Si bien la exploración no es un elemento de corto plazo, sino un elemento de mediano y largo plazo, desde los gremios y desde la industria sí creemos que debemos buscar mecanismos que nos permitan incrementar la exploración en, no solamente quizás, y esa sería una discusión para más adelante, si tenemos que abrir o no nuevamente fronteras, pero sí hay que incrementar la exploración, particularmente en búsqueda de crudo, ¿no? El crudo, cuando uno lo mira económicamente, es el que más réditos le genera no solamente a las compañías, sino principalmente al país, a los territorios, a través de las regalías y a través de los impuestos. Entonces, ese es un elemento que tenemos que buscar para el mediano y largo plazo. El gas, por supuesto, como lo decíamos hace un momento, tiene una declinación de hace más de 10 años que viene disminuyéndose, que tenemos unos proyectos en el camino y donde los mangos bajitos creemos están en el onshore, están en Córdoba, están en Sucre, están en lo que es el Valle Inferior del Magdalena, donde hay unas restricciones de transporte y operaciones de producción que tenemos que resolver como país. Esto no es un tema que se resuelva solamente con el gobierno o con un decreto o con una institución, sino que parte incluso desde los mismos territorios, ¿no? De poder resolver con las comunidades ese factor de tener una licencia para operar. Y ahí vamos a tener un gas importante y creo que es una apuesta muy interesante. La tercera parte de los recursos contingentes de gas que tiene el país están en tierra. Y es más fácil, por supuesto, y más rápido tener ese gas que el del offshore, que es el que nos va a dar la sostenibilidad en el mediano plazo. ¿Cuál es el escenario actual del sector petrolero colombiano, teniendo en cuenta los bajos precios internacionales y la advertencia que hace el propio presidente, en el sentido de que definitivamente al estar en un momento dado al menos en 50 dólares, todo se va a ir a la quiebra? En el sector del petróleo. Presidente Roa. Sí. Cuando tuviste el presidente Roa, que dice que, claro, cuando se caen, los campos colombianos tienen ciertas dificultades. Estamos en zonas geológicamente no fáciles, nuestras estructuras no nos permiten a veces lidiar y es toda una gestión muy importante desde el punto de vista geológico. Lo otro es que tampoco tenemos crudos livianos que también facilitan, digamos, la producción. Eso conlleva que en algunos campos los costos son muy altos y, como decía mi abuelo, pues no se saca pan para vender pan, se produce pan. Luego hay unos niveles de precios por debajo de los cuales, incluso que se tenga el hidrocarburo ahí, no se saca porque no sería rentable. Si mi costo de levantar un barril, llevar a la superficie, son 50 dólares y el precio está en 48, nadie trabaja pérdida. Eso es una relación, qué pena ser tan simplista en la explicación, pero así funciona. Entonces hay algunos campos que si siguieran bajando el precio, pues va a ser inviable el desarrollo. Pero el precio no lo determina el gobierno. El precio obedece a una geopolítica, a unas relaciones de producción, de desarrollo económico a nivel mundial, y entonces nosotros no podemos hacer nada. Alguien un día me dice, ¿por qué por decreto usted no suben un poco el precio? A ver si se puede. Eso no es la relación que, pues digamos que nos toca. Por eso siempre que yo ato producción, cuando muestro las gráficas, pongo producción y precios para mirar esas condiciones. No lo podemos gestionar, no podemos gestionar el precio. Luego nos toca gestionar otros temas que nos ayuden a compensar esas circunstancias. Facilitar los temas en las regiones para que se eviten muchísimos elevar esos costos. Ayudar a que haya mayor licenciamiento, más rápido licenciamiento, que pueda aprovechar, digamos, esta coyuntura, porque nadie tiene hoy la varita mágica para decir exactamente hacia dónde van a ir. Algunos escenarios decían que a esta altura debíamos estar por encima de los 100, estamos 68, 69, no se han cumplido esas expectativas. Entonces, ese precio tiene un efecto muy directo en el desarrollo, pero nos toca irlo compensando en cosas que no son de nuestra gobernabilidad. Y ese es el trabajo permanente. Con todo, yo les mostraba la curva de regalías
que aunque tenemos precios más bajos, lo que hemos podido compensar, porque lo fundamental pues para las regiones es el tema de esos ingresos fiscales. Gestionamos lo que está en nuestro alcance de gestionar. Lo otro, se nos escapa nuestra gobernabilidad, pues también tenemos que lidiar con eso. No sé si Sí, pero solamente para mencionar algo, y es que dentro de eso que sí podemos gestionar tiene que ver con la tecnología. Dentro de eso que sí podemos gestionar tiene que ver con la optimización. Si bien es cierto que algunos campos pudieran verse resentidos con un menor precio, lo cierto es que también las empresas han venido desarrollando varias actividades tendientes a estar preparadas para estos momentos de precios bajos, de manera que se mitigue de alguna manera el impacto. Es cierto que estos precios bajos tienen una coyuntura a nivel macroeconómico, pero también es cierto que se ven mucho afectados por la demanda-oferta. Entonces, ahí tenemos hoy un componente de oferta importante en el Medio Oriente y las proyecciones de demanda dicen que vamos a estar un poco por debajo de esa oferta y eso afecta de alguna manera los precios. Pero creemos que particularmente en la industria colombiana que ha venido trabajando en estos altibajos de los precios, ha estado preparada y seguirá estando preparada para tener una producción importante, no sin decir que algunos campos puedan resentirse, y se van a resentir principalmente con algún tema de inversión hacia adelante o para crecimiento de producción. Sí, varias compañías operadoras han planteado al Congreso la sociales de su cuello de botella. Y también se ha implementado una urgencia de generar confianza entre el gobierno. Así ve confía en la ANH. Claro, creo que aquí hemos mencionado varios puntos que nos interesa a toda la nación. Es cómo tener optimismo de que las cosas pueden mejorar. Confianza es un elemento, confianza en lo jurídico, confianza porque contamos con la seguridad física. Nadie se sentirá cómodo de trabajar cuando tiene miedo por la seguridad. El otro elemento es los recursos financieros. Las compañías nacionales e internacionales requieren confianza, requerimos del apoyo del gobierno, de las autoridades, de las comunidades, trabajar de manera armoniosa y objetiva. El doctor Pelandia mencionaba que esto se trata también de un negocio, ¿cierto? Nadie puede invertir para perder. Si todos tenemos un propósito común de producir, de generar progreso, no perdamos de vista lo que tenemos en este país. Juventud muy bien preparada. También los que no somos tan jovencitos, tenemos una curva de aprendizaje en esta industria que nació desde hace muchas décadas. No deberíamos perderla. No debemos pasar un mensaje para que la juventud siga dejando este país. Podemos producir, tenemos tecnología. O sea, sí confiamos en que la ANH tiene una información valiosa, tiene unos bloques que puedes poner, pero es importante que todos tengamos el positivismo, la motivación, los empresarios y la comunidad en general para volver a reactivar la industria. Es imperativo, todos somos conscientes que este sector le aporta enormemente al ingreso fiscal del Estado. De esa manera podemos retomar la construcción de obras requeridas para la infraestructura, el sistema de salud, la educación, todo aquello que todos anhelamos por el bien de este país. Doctor Pelandia, una preguntita. El ministro de... No, es que como tú le preguntas a ellos si confían en mí, yo no puedo responder porque... Sí. La vez pasada ustedes lo quedaron esperando en el evento de Aztec. Estaba en la Barranquilla hace 15 días. Y pues, estaba la gente y por eso la pregunta, porque ahí pues estamos hablando de confianza. Sí. De repente usted no va a un evento como Aztec también, Sí. que es importante. Perfecto. Si el tema de confianza no se da por la eventual, si me han invitado 100 veces a eventos del gremio, he asistido a 99.5. Hace 15 años no pude asistir por una virosis, que, mejor dicho, sería una irresponsabilidad yo haber asistido con la virosis que tuve. Incapacitado en cama y no pude asistir. Lo lamenté mucho porque a todos los eventos, incluso a mí me han invitado a paneles donde hay 6 opositores al gobierno, 6 opositores a la transición energética y en representación del gobierno yo lo hago con tranquilidad. Insisto, se los digo con todo cariño.
Aprendamos a escuchar más. Tenemos 2 orejas y una sola boca. Yo no tengo ningún problema de escuchar. Cuando nos dicen que nos estamos equivocando, me voy a la oficina, siento a mi equipo de muchachos, nos han dicho que nos estamos equivocando, ¿cómo podemos ajustar? Eso no es gratuito. La confianza no se impone ni por decreto ni nada, se gana, se genera. Y yo creo que hoy tenemos una relación con los gremios, con los sectores, discrepancia en criterios, en objetivos, en metas, siempre las habrá, siempre, y bienvenida sea esa discusión, no le tememos. Insisto, no podemos hacer como la señora de Blancanieves que miraba al espejo y como no le decía que era la más bonita, entonces lo rompía. No. Eso le hace mucho daño a nuestra sociedad. Pues tenemos unos criterios que le hemos explicado como gobierno, habrán discrepancias, pero estamos siempre dispuestos a mejorar. Lo que hemos construido, la creación de ese comité interinstitucional es la capacidad de sentarnos todos. Y cuando uno se puede sentar a la mesa con otro, parte de un principio de que de confianza, y hay confianza. Y yo me voy a sentar a la mesa porque siento que hay un interlocutor válido y lo estamos encontrando. ACIP hace parte de nuestra mesa interinstitucional, la ACP, los gremios, Naturgas. Podrán allí en ese escenario decirnos muchas cosas que no están de acuerdo, pero siempre el objetivo es que busquemos una causa, una meta común que se llama beneficio de todos los colombianos. Doctor Velandia, el ministro de Minas ha anunciado que posiblemente a final de año se tenga que hacer una importación de gas desde Venezuela. ¿Están dadas las condiciones para hacerlo? ¿Es benéfico esto? Y para el presidente de ACIP, falta el último año del gobierno Pérez. ¿Cómo va a ser esa articulación del gremio ante la sugerencia que hizo el director ejecutivo de que hay que aumentar más la producción, la explotación de crudo, más no de gas? Ellos gas también. No, de gas también. Pero más de petróleo. Sí. Sobre el tema de la importación, se ha definido en el gobierno como una política que me parece acertada, que todos los temas en relación con posibilidades, con proyectos, con planes de importación de gas, esté en cabeza del ministro. Luego, quisiera pedirles que me excusen porque pues yo quiero acatar esas líneas que me parece que es lo más adecuado. Por eso el ministro es el que ha salido a manifestar los avances que está haciendo, tanto en temas internos como externos, sobre la importación de gas. No es competencia de la agencia. Gracias. Respecto a lo que queda del corto tiempo que le queda al gobierno, pues estamos dispuestos a continuar apoyando al gobierno, a que cuenten con nosotros. Somos cuerpo consultivo para el gobierno, tenemos el conocimiento, tenemos cualquier cantidad de profesionales preparados para desarrollar el proyecto que se requiera en términos de matriz energética, en términos de cómo dar manejo óptimo al riesgo. Es importante resaltar acá que la industria del sector de los hidrocarburos y de energías en general es y ha sido una operación compleja, requiere un músculo financiero importante. Para eso nos hemos preparado los profesionales que nos congregamos en este gremio. De manera que ese es el mensaje al gobierno, lo que le queda, no importa si sea corto o tiempo. Doctor Velandia, no sé si le compete a usted, pero como representante del gobierno, sí me gustaría tener pues alguna opinión suya sobre esta figura. Y es que del 14 al 18 de octubre, la regasificadora de Cartagena entra en mantenimiento. Eso significa que las 3 térmicas que deben del gas, por decirlo de alguna manera, de esa regasificadora para operar, están en el Caribe colombiano, no tendrán durante esos 5 días el gas que le provee la regasificadora. Y de igual manera, aproximadamente unos 40 millones de pies cúbicos que se destinan hoy para la demanda esencial, tampoco se contará con ese gas. ¿Ve? ¿Qué va a hacer el gobierno para garantizar que durante esos 5 días, especialmente en la región Caribe, no se apague y no haya razonamiento de gas en el interior del país? Bueno, los programas de mantenimiento de las plantas, y en este caso la planta regasificadora, no nos coge por sorpresa. De hecho, lo estamos anunciando, es decir, es un evento perfectamente planificado, que lo conocen los agentes, que saben qué se va a hacer, digamos, bajo esas circunstancias. No es el primer mantenimiento que se ha hecho, ni va a ser el último. Luego, les quiero significar con eso, es que los agentes, los que consumen ese gas, están tomando todas las previsiones para
proveerse el gas. Insisto, si nos cogiera por sorpresa, pero eso es perfectamente planificado. De hecho, hace unos días en la CRE estamos revisando cómo atender ciertas preocupaciones que tiene la planta regasificadora por, entre comillas, posibles penalidades que se puedan dar. Hay que ajustar ese marco regulatorio, pero más desde el punto de vista de entender esa dinámica y digamos, acondicionarlo normativamente para esos efectos de unas sanciones, porque son cosas necesarias, planificadas, pero desde los agentes tienen la claridad. Hace 5 o 6 meses tuvimos un evento muy similar, en pleno proceso crítico, incluso invernal, pero no se apagaron, las plantas se mantenieron. Lo que le quiero significar es que efectivamente, como es un evento planificado, ya se están tomando desde los consumidores todas las medidas de contingencia para que no deben de entrar en funcionamiento estas plantas. Afortunadamente está llegando en un proceso también, pues que digamos los niveles de los embalses son razonables, entonces si lo escogieran un momento más crítico, de pronto hay que tomar otras medidas, pero se toma. Última pregunta, Martín Cajas de Red Prensa. Hay una preocupación por el tema de la contratación de una regasificadora en La Guajira. ¿Cómo va ese proceso y cómo van también los procesos offshore en el Caribe colombiano? Martín, la primera parte ya me había preguntado sobre el tema de los procesos de importación y le decía que es el ministerio la entidad autorizada para pronunciarse de cómo va y tiene mejor los detalles y los números. Y el segundo, el offshore en el Caribe colombiano. Hoy el reto que tenemos fundamentalmente es lograr viabilizar que Sirius entre en el menor tiempo posible. Y estamos haciendo todas las, digamos, acciones de cooperación para con Ecopetrol y Petrobras para que puedan sacar adelante el reto más grande que tiene y es lograr tener 116 consultas previas en las comunidades, respetando todo un debido proceso, respetando las expectativas de las comunidades, respetando el marco jurídico, pero lo importante es ganar tiempo. O sea, no estoy diciendo que es que predeterminemos comportamientos de las comunidades, no, hay que hacerlo, pero pues si necesitábamos 10 grupos de trabajo, vamos a ver si podemos 20 para hacerlo un poco más rápido. Superado ese tema de las consultas, los recursos están, porque cuando uno arranca un proyecto, lo más difícil a veces es conseguir los recursos. Los recursos por parte de Petrobras y Ecopetrol están garantizados para hacer la inversión. Una vez logremos ese licenciamiento social de cara al licenciamiento, que es no para la producción del gas en este caso, sino para la línea de flujo. Una línea de flujo que nos trae desde el campo hasta la costa, 117 kilómetros. Los recursos están garantizados, entonces pues ahí la invitación es a los gobiernos municipales y departamentales a que nos ayuden a hacer este trabajo con las comunidades en el menor tiempo posible para que ese gas pueda entrar rápidamente a las líneas de flujo, atender la demanda y pues obviamente minimizar los efectos de una importación más o menos hacia el año 29, 30, que es el horizonte que se tiene previsto. El directivo de la CRE. El tema de aire es crucial en la costa caribe colombiana. ¿Es mejor liquidar la empresa, hacer otra, o qué sugieren ustedes los integrantes de la CRE? Hace unos meses me preguntaron aquí en Barranquilla también sobre un tema de aire, de tarifas. Yo me pronuncié de hacia dónde estamos trabajando y tengo una recusación por eso. Entonces, para evitarme la segunda recusación, me abstengo de opinar porque pues finalmente yo como regulador no puedo hacer ninguna apreciación porque me dicen que ya prejuzgué en una rueda de prensa en Barranquilla y que entonces me declaran impedido. Para decirle, ¿están teniendo apoyo por parte del gobierno nacional en el tema del manejo de las consultas previas en cada uno de los proyectos que tienen los operadores en el país? El proceso de consulta previa pues tiene sus buenas y sus malas, diría yo. Y seguramente tiene muchas opciones de mejora, particularmente en cómo logramos llegar a más a un consenso y un acuerdo con las comunidades. Desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Minas y particularmente desde la ETH, a través del Comité Interinstitucional se han venido apoyando los procesos de consulta previa. Y yo creo que el que más ha avanzado y el que tiene como una visibilidad mayor es Sirius, precisamente por lo que impacta y por lo que implica el país. Ya lo mencionaba el doctor Velandia, ellos están trabajando de la mano con un equipo
que hace como un pequeño comité interinstitucional para Sirius específicamente, en donde el objetivo es lograr esas consultas previas en menos del año que se había planteado originalmente. Recordemos que el proceso estiman 2 años de licenciamiento y 3 años de construcción. Poder tener el gas antes de 2029 implica acortar el proceso de licenciamiento, que parte de las consultas previas, y por supuesto ya lo que le toca a la compañía operadora de optimizar el proceso de construcción. Entonces yo creo que, en resumen, el proceso de Sirius, que incluso cuando uno lo mira desde la tutela misma, ha trabajado conjuntamente, y en eso debo reconocer el apoyo que desde el gobierno se tiene para lograr precisamente cerrar esas consultas previas en el mayor proceso posible, respetando por supuesto y llegando a los acuerdos que corresponden con las comunidades.